Vamos ahora a estudiar los gráficos de unas funciones. De unas funciones que ya se han visto en cursos anteriores. Pero siempre es bueno repasar los nombres porque una buena parte de este curso tiene que ver con gráficos. Así que las palabras que se utilizan ahora van a ser utilizadas después y debe tenerse claro el significado para no marearse en lo que se está queriendo expresar. Repaso de primero a cuarto de liceo y a quinto, porque eso también se utilizó el año pasado. Título gráficos. Cuando se ve escrito en cualquier problema de matemática que tenga gráficos SCO, quiere decir sistema cartesiano ortogonal. Un sistema cartesiano ortogonal consiste en dos rectas orientadas, por eso se pone una flecha, que se cortan entre sí en ángulo recto. Por eso se llama ortogonal, quiere decir ángulo recto. Cartesiano en homenaje a Descartes, el filósofo y matemático, y es un sistema que él inventó con el cual se pueden representar pares ordenados de números reales en ese sistema, con un código. El código que vamos a utilizar es que en uno de los ejes, que llamamos eje de las abscisas, vamos a ubicar las preimágenes de la función. Y en el otro eje, perdón, que es el de las ordenadas, vamos a ubicar las imágenes de la función. Digo de la función porque esto va pensando hacia las funciones, pero existen representaciones en donde lo que está representado no es una función, sin embargo se utiliza el mismo código. O sea que esto vale tanto para funciones como para entidades geométricas que se pueden representar y que no son funciones. Pongo un ejemplo del año pasado, la circunferencia. También se puede representar en este esquema y la circunferencia no representa una función. Bien, ¿cómo hacemos para representar un punto? Un punto de plano tiene un par ordenado de números reales que lo representa. Este es el par ordenado asociado al punto P. Entonces ponemos punto P entre paréntesis x sub P, y sub P. Este número es la preimagen y este número es la imagen en la función. Y pongo punto y dos puntos a su vez, dos puntos gráficos, no dos puntos del castellano, para no confundir con esto nada más. Si pongo nada más que un par ordenado así y no aclaro, quiere decir conjunto de números reales entre este y este. Las letras aquí son importantes, por eso hay que tener claro que x sub p es abscisa y y sub p es ordenada. Este preimagen, esta imagen. Por eso, para indicar que es del punto, le ponemos punto p que tiene este par ordenado de números que lo representa. El par ordenado de números que lo representa se llama coordenada o coordenadas del punto. Si digo coordenada es porque cada par es único. Y es uno solo, entonces no tengo por qué decir coordenadas. Pero al agregarle la S estoy indicando que la coordenada tiene dos componentes. Una y otra, la primera abscisa, la segunda ordenada. Así que para representar un punto, el código gráfico es así. Me voy al eje de las abscisas y ubico la abscisa del número, que es la preimagen, que está ubicado en este caso a la derecha de este punto. Este punto se suele llamar 0. No es el punto 0. 0 es un número. O, que se pone así, es punto origen. Y el origen tiene abscisa 0 y ordenada 0. Aquí está.
hacia la derecha las x aumentan. Por lo tanto, si aumenta la abscisa a la derecha, este numerito que pongo acá, es un número, no es un punto, es la abscisa, o sea, la preimagen cuando se trate de función. Para encontrar el punto representativo, necesito algo más, porque todos los puntos que están situados sobre esta recta que estoy trazando de forma imaginaria, tienen la misma abscisa. Para encontrar el punto preciso otra referencia, y la otra referencia es la ordenada. Esta recta es paralela a esta. Este punteado que hice aquí es paralelo al del eje vertical. Vertical quiere decir perpendicular al eje horizontal. Con el mismo sistema, conseguido ya la ordenada del punto, trazo la paralela al otro eje. Esta recta se llamará horizontal, está escrito luego. Y donde se cortan esas rectas, que siempre se van a cortar porque son paralelas a distintas rectas, ese punto es el punto representativo del par ordenado. Al revés, es decir, recíprocamente. Tengo un punto de plano. ¿Cómo hago para conseguir el par ordenado que lo representa? Deshago la construcción que hice antes en un sentido y lo hago en otro. Trazo una paralela por el punto al eje vertical, y donde esa paralela corta el eje horizontal, tengo un punto que es la proyección horizontal del punto sobre el eje. Ese punto proyectado tiene un referente numérico en el eje horizontal, que es la abscisa. Hago lo mismo sobre el otro eje, paralela al eje horizontal, corta el eje vertical en este punto, que es la proyección, el punto este, el que estoy marcando, que no lo dibujo para no marear. Este punto, que es el punto proyectado, tiene una ordenada que es y sub p. Así que la ordenada representa la imagen funcional y la abscisa representa la preimagen funcional. Y lo estoy apuntando para las funciones porque en este curso tengo que tratar este tema. En el curso de la otra matemática, de la matemática 3, no siempre las gráficas son funciones. Tengan presente eso porque se utilizan los mismos códigos gráficos, pero no para funciones. Yo voy a hablar siempre de funciones. Y empezamos con la primera de las funciones. La primera de las funciones es la que se llama genéricamente función lineal. Esto puede ser considerado como una exégesis, ¿no? Porque a las funciones lineales en general, antiguamente y todavía perduran algunos libros, se llaman a este tipo de funciones que tienen b igual 0, en donde el número a tampoco es 0. Y se llama función afín, como dije antes, a esta a por x más b, en donde ni el número a ni el número b son 0. Pero últimamente se está tendiendo a llamar función lineal a todo lo que a toda función que admite representación recta en un plano. Función que representa recta. Ese es el nombre genérico de función lineal. La primera, el caso primero que vamos a considerar, es un caso que hace que el número a, o sea, el coeficiente de x, coeficiente principal en este caso, porque esta es una función polinómica genérica, ese coeficiente principal no está, porque vale 0. Por lo tanto, el coeficiente único que quedó, el principal, es b, nada más que el término independiente. Esta función cumple la definición de ser lineal porque el número a es un número real, 0. X es un número real, cualquiera, 0 por x hace 0. Y b es un número real que lo suponemos por ahora distinto de 0. Bien, ¿cuál es el gráfico de esa función? El gráfico de esa función
que se anota así, G mayúscula y un subíndice F, porque es el gráfico de la función F. Si fuera el gráfico de la función H, pondría una G mayúscula y una H un poco más chica, un poquito más abajo, un subíndice. El gráfico de esa función G de F es una recta paralela al eje de las X con flecha. El eje de las X con flecha es el eje horizontal, el eje de abscisas. Esa recta, que es siempre horizontal, todos sus puntos están en la misma altura respecto del eje horizontal. Y cuando digo altura es porque aquí está por encima del eje horizontal. ¿Por qué? Porque el número B en este caso es positivo. ¿Cómo me doy cuenta que es positivo? Por la flecha del eje vertical. En el eje vertical puse una flecha hacia arriba indicando hacia dónde aumentan las ordenadas. Y en el eje horizontal puse una flecha indicando hacia dónde aumentan las abscisas. Quiere decir que si puse el número B por encima del eje horizontal con esta orientación, eso quiere decir que B es positivo. Y la recta horizontal quedó paralela al eje horizontal, al eje de las abscisas, que también se llama eje horizontal, y por encima de ese eje, porque orienté así. Nada hubiera impedido orientar el eje vertical hacia abajo. Si oriento el eje vertical hacia abajo y el número B es positivo, la recta que ahora dibujé por encima del eje horizontal hubiera estado por debajo del eje horizontal, porque el sentido de la flecha me indica hacia dónde aumentan o la abscisa o la ordenada. No es correcto, aunque se ha visto mucho, incluso algunos textos, que ponen flecha en un sentido y en otro, o sea, ponen flecha hacia allá y flecha hacia acá. Y aquí pasa lo mismo, por arriba y para abajo. No, la flecha es en un solo sentido. Un solo sentido. Con eso tengo claro. Puede ser derecha o puede ser izquierda para el eje horizontal, o por encima o por abajo. Y con respecto a eso de que dije horizontal y vertical, es porque hay una tendencia a escribir el eje horizontal así. Nada impediría escribir el mismo ángulo recto con mis dedos, pero así. O así. Manteniendo abscisa ordenada. Hacer como una rotación, puedo hacer todos los giros que quiera, pero normalmente lo llamamos horizontal porque lo ponemos así por costumbre. Creo que es más bien por costumbre gráfica, porque los renglones de los cuadernos son en ese sentido, entonces es más fácil. Pero no se asombren si en alguna estructura ven que los ejes cartesianos no están representados en el mismo sentido que se hicieron aquí. Así que primera situación, cuando A vale 0 y B no vale 0, la recta es horizontal. Si si el número B es positivo, con este código de flecha derecha y flecha hacia arriba, está por encima. Si B es negativo, la recta horizontal está por debajo del eje horizontal. El número B se llama ordenada en origen. ¿Qué es la ordenada en origen? La ordenada en origen es la ordenada del punto de corte del gráfico, que es todo esto marcado con rojo, con el eje vertical. Eso es la ordenada en origen. Repito, ordenada del punto de corte de la gráfica de esta función con el eje vertical. Es un número, no es un punto.